Muy buenas tardes, bienvenidos a Impulsando el Derecho. Les saluda Natalia Yan y les comento que hoy, como cada tercer martes de mes, nos acompañará en el estudio el maestro Edgar Martínez Cruz en su sección Defensa Jurídica. Abordaremos el tema sobre las consecuencias jurídicas ante el incumplimiento del pago de los alimentos. Así es, Natalia. Bueno, pues buena tarde, les saluda Arturo Uriostegui. Así es, sin duda, hoy tendremos un programa lleno de grandes invitados con grandes temas muy interesantes. Así es. Ahora acompáñenme al otro lado del estudio para dar inicio con la primera entrevista en Impulsando el Derecho. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarlos. Su amigo Abraham Uriostegui en esta transmisión de Impulsando el Derecho. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos puedes enviar sus preguntas, mensajes, comentarios a través de proyectaterradio.com/chat o vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Y bueno, hoy tenemos como invitado al maestro Edgar Martínez Cruz, donde siempre abordamos temas de gran interés en la materia de derecho familiar. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida al maestro Edgar. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto estar aquí frente a ustedes y frente a su auditorio que veo con día aumenta considerablemente. Así es. Y bueno, obviamente gracias a ustedes que nos traen temas tan interesantes, sí, que de alguna manera al público y a todos los interesados, no solamente abogados, pues les ha gustado su sección. Nos trae temas pues frescos, nos trae temas nuevos y además en la manera en que los aborda pues siempre resulta muy satisfactorio escucharlo, maestro. Pues muchísimas gracias y también, sobre todo también al auditorio, porque nos debemos a ellos y son gracias a ellos también que nosotros traemos estos temas, porque sabemos que la materia familiar pues esto se vive día con día y las dudas que tienen todas las personas en este rubro pues de verdad son muy amplias y seamos francos, especialistas en la materia hay muy pocos. Habemos muchos abogados que podemos hablar de que conocemos de divorcios, pensiones alimenticias, guarda y custodia, pero ya una especialización como tal, de verdad que son muy pocos porque todos lo manejan como si fuera algo normal y actualmente vemos que la materia familiar ya también se ha convertido en algo grande, en una especialización que necesita no solamente de conocimientos jurídicos, sino hasta de otros rubros como materia de trabajo social, psicología, economía, porque la familia está involucrada en todos los aspectos de la vida y pues tenemos que ver su protección, su cuidado y sobre todo que el Estado tiene que vigilar que todo esto se cumpla de forma adecuada para que efectivamente no haya problemas a futuros con los integrantes de la misma. Claro, y ahorita que habla del cumplimiento, pues vamos a hablar de un tema en donde qué va a pasar entonces cuando se incumple, ¿no? En este caso el tema de hoy es el incumplimiento, cuáles son las consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de una pensión alimenticia. Exacto. Antes que nada, no debemos confundir, porque ahora sí que coloquialmente hablando, se confunde la obligación alimentaria con los alimentos propiamente dichos. Los alimentos es un concepto jurídico, donde se va a involucrar todos los aspectos, por ejemplo, de los alimentos como tal, también de la cuestión de la salud, de la educación, del vestido, del sustento, de la recreación. Son los elementos que conforman este concepto que se llama alimentos. Ahora, ¿cuándo surge la obligación de dar alimentos? Pues precisamente cuando nos colocamos en el supuesto de ley, que así lo indica, donde yo tengo un deber que cumplir con otra persona a la cual le tengo que otorgar todos estos elementos que se han señalado. Entonces, porque no hay que confundir, y esto se lo digo también a mis colegas abogados, el deber de dar alimentos con la obligación de dar alimentos. Son dos conceptos totalmente diversos. Si yo en este caso, como padre de dos niños que tengo, yo cumplo con darles lo necesario para su manutención, para su desarrollo, su crecimiento, su educación, la madre de ellos no puede llegar y decirme, oye, tienes que cumplir con la obligación de dar alimentos. Pues si estoy cumpliendo, ¿por qué me vas a exigir algo donde yo estoy día con día cumpliendo? Más bien ahí entra el concepto deber. Inclusive así lo establecen las leyes. Las leyes no establecen obligaciones, establecen deberes, porque mientras uno cumple con la normatividad como está establecida,
pues entonces no estoy incumpliendo y por tal motivo no se me puede exigir algo donde no estoy cumpliendo. Y en cambio, cuando no cumplo con lo que establece la ley, entonces sí ya surge la obligación, porque la otra parte me puede reclamar que yo dé todo lo necesario para la manutención de esos pues menores de edad, o de la cónyuge, o de los ascendientes, porque la ley también nos dice quiénes son los que en un momento tienen derecho a esos alimentos y quién tiene el deber en principio de otorgarlos, y si no lo hace, entonces sí, ya surge la obligación. Y eso lo comento porque efectivamente por eso en los tribunales a veces no se sabe plantear esta situación y nada más exigen o meten las demandas, etcétera. Y ahora, como existe este concepto muy amplio de la suplencia, de la deficiencia de la queja en materia familiar, pues a veces en esa nos basamos para nada más meter una demanda así, y ya se encargará la autoridad jurisdiccional de suplir las deficiencias que tengan. Pero no se trata de eso, tenemos que cumplir nosotros también como abogados la manera en que tenemos que hacer valer la norma jurídica, si no, entonces no seríamos abogados. ¿Qué estamos haciendo aquí, no? Sí, exacto. Entonces, eso es la primera diferencia que tenemos que establecer. La obligación surge cuando el deudor alimentario no otorga esos elementos que se establece como concepto de alimentos, valga la expresión, y da como consecuencia que la otra parte pueda exigirlos, y efectivamente, como nadie se puede hacer justicia por su propia mano, tiene que acudir ante los tribunales familiares para que pueda obtener ese Perdón, maestro, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda reclamar? En materia de alimentos no hay tiempo, no prescribe el deber y la obligación de cumplir con esa cuestión de alimentos. Para empezar, si yo tengo un hijo menor de edad, pues mientras sea menor de edad, yo tengo el deber de darle todo lo necesario para su manutención. Si yo incumplo, entonces sí ya pueden acudir ante los tribunales y exigirme que ahora sí que cumpla con esa obligación que tengo de dar alimentos, mientras sea menor de edad. Ahora, si hay otro supuesto, también en otro supuesto, por ejemplo, la cónyuge, mientras ella esté casada conmigo y si ella se dedicó a tareas preponderantemente del hogar, al cuidado de los hijos, a la administración del hogar, y no tuvo oportunidad de dedicarse a otra actividad, entonces también surge para mí el deber de dar alimentos, y si no los cumplo, me los exigen para que de esa manera se otorgue una pensión, que no hay que confundirla con los alimentos, volvemos a lo mismo, porque la pensión es una cantidad que se otorga para satisfacer esas necesidades alimentarias, pero no es la única, porque lo puedo hacer en especie y no necesariamente tengo que darlo en dinero. Claro que es más práctico darlo en dinero y más fácil para la acreedora, pero no es nada más la única vía para hacerlo valer. Y es lo que le iba a preguntar, maestro, aquí, ¿quién puede demandar el incumplimiento a esa obligación? Muy buena pregunta, porque todos creen que nada más el que ejerce la patria potestad puede hacer valer, en efecto, el derecho, o más bien la demanda, puede demandar los alimentos para el acreedor alimentario. Sí, ese es en principio por regla general. Sin embargo, la ley va más lejos. El Código Civil de la Ciudad de México en lo particular dice, primero, tienen el deber de pedir los alimentos o de asegurar los alimentos también los ascendientes. Y hablamos aquí de ascendientes en línea recta, no solamente los padres, sino también hasta los abuelos o los tatarabuelos, pero claro, con la condicionante de que se excluya a los que tienen en primer lugar ese deber. Por ejemplo, si existen los padres, lógico que no le vas a ir a exigir a los abuelos, excepto cuando el padre pues no tenga esas posibilidades económicas y los abuelos sí, porque hay que tener cuidado, porque no podemos ir más allá de lo que en un momento dado la ley lo permite. Hay que tener cuidado en aspecto. Luego, los descendientes también en un momento lo pueden hacer, o sea, los hijos y los nietos puedan reclamar la pensión alimenticia para el que tiene derecho a esos alimentos, ¿no? Entonces también los descendientes. Siguiente, hasta los familiares colaterales hasta el 4º grado, no más allá. Pero si también no tenemos estos parientes a la mano, dice la ley, también el agente del Ministerio Público, como representante de la sociedad y de los menores, también pueden ir a pedir, a demandar la pensión alimenticia para esos menores de edad. Bien. Y si no, hasta las instituciones de asistencia pública o social pueden también en un momento reclamar a quien tenga el deber de dar alimentos
esa situación. Entonces, la ley va mucho más amplio, no solamente los padres, sino todavía hay muchas instituciones que también pueden aparecer al respecto. Maestro, pero sabemos que esta obligación alimentaria es recíproca, pero entonces ya nos habló cuando se tiene que demandar para que esos menores tengan un derecho a una pensión alimenticia, pero entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, los papás pueden demandar a un hijo para el cumplimiento de una pensión? Exactamente, atendiendo a ese principio de reciprocidad, es decir, el que pide los alimentos también tiene el día de mañana el deber de otorgarlos. Sí, Principalmente, sí. pues, si son los ascendientes, mis padres, que en el momento cuando soy menor de edad me dan lo necesario para poder salir adelante, para poderme sustentar a mí mismo, el día de mañana cuando ellos también ya no puedan tener esa posibilidad, tengo ahora el deber de devolverles eso mismo que ellos me otorgaron. Y en efecto, hay que ver esa cuestión de cuándo en un momento dado se puede dar esos alimentos y quiénes lo deben de otorgar, porque no solamente debemos de enfocarlo a una sola de las partes, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tuvo varios hijos esta persona, pues no se lo puede exigir nada más a uno solo, ¿no? Sino que se tiene también que repartir entre los demás hijos que tuvo para que ellos también, dentro de sus posibilidades económicas, otorguen lo necesario para que los padres pues puedan también llevar una vida digna hasta su finalidad. Eso se puede realizar mediante un convenio, ¿no? Convenio o también, bueno, pues hay que checar eso también. Convenio, si las partes lo llegan. Sí, claro. Pero sabemos que a veces es muy complicado, no falta el hijo que diga no tengo yo dinero, ¿por qué me vas a exigir? Yo también tengo muchas familias, tengo muchos hijos también, etcétera, ¿no? Y aquí lo que importa es también hacer un estudio de trabajo social, que este es un estudio que deberíamos de aprovechar en los procedimientos familiares. Casi, en la Ciudad de México en lo particular, no se utiliza. Nos vamos siempre por la cuestión psicológica, nada más para determinar con quién va a estar mejor el menor o las personas que no están involucradas en un conflicto familiar. Pero también debemos aprovechar este estudio de trabajo social porque muchos trabajan de forma independiente. No tienen una nómina. O si trabajan en una empresa, luego a veces también ya saben que no necesariamente pueden estar en una nómina, sino hasta pues, están por prestación de servicios profesionales. ¿Y qué hacemos? Pues siempre gira el oficio a la Secretaría de Hacienda para que te informe cuáles son los ingresos que tiene esa persona o manifiesta qué ingresos se tienen, pero en ocasiones sabemos que no son suficientes esos informes. Entonces lo conveniente es mejor hacer un estudio de trabajo social, porque en el estudio de trabajo social va involucrado un estudio socioeconómico. Bien. Y ahí es donde en el estudio socioeconómico pues van a determinar con exactitud pues cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos que tiene esa persona. Maestro, ¿puede atenuar la pena, digamos, si no tiene los suficientes recursos? Claro, o ingresos. Por eso es muy difícil cuando también los clientes me dicen, oiga, ¿cuánto me toca de alimentos? Es que no podemos, ni la ley establece un parámetro para decir tal cantidad se tiene que dar de alimentos. Porcentaje más no en cantidad. Porcentaje y capacidad económica. Sí. Porque a lo mejor tú ganas 20,000 pesos mensuales, ¿sí? Y a lo mejor el deudor alimentario gana 10,000 pesos mensuales. Claro. El hecho de que tú ganes más, con comparación con el deudor alimentario, no significa que el otro esté excluido. No, tiene que cumplir, pero dentro de sus posibilidades económicas, de él, no las tuyas. Porque a lo mejor tú tienes mejores posibilidades económicas, pero la otra parte no tiene. Pero sí tiene el deber de cumplir. Entonces, a lo mejor se le fija, como bien dice el licenciado, por porcentaje, que por regla general, por cada acreedor alimentario, así por práctica judicial lo han hecho, porque ni siquiera tampoco hay un parámetro que así lo determine, se ha establecido que entre un 10 y entre un 15 y un 20% se establece por cada acreedor alimentario, siempre y cuando no se rebase el 50% de los ingresos del deudor. Bien. Porque también el deudor necesita quedarse con algo para poder sustentar y tener poder esa capacidad de seguir adelante para que pueda también dar esa pensión alimenticia que lo obligan a cumplir por esas circunstancias. Entonces, como tal, no hay una cantidad, pero se establece ese criterio de que debe de ser proporcional a sus ingresos y a las necesidades del deudor. Porque qué tal si tú dices, yo tengo la posibilidad de darle un 15%, pero a lo mejor las necesidades del deudor son muy amplias y como consecuencia puede dar origen a que también se pueda aumentar ese porcentaje. No necesariamente tiene que quedarse en esa cantidad. Perfecto. Y maestro, ¿cuáles son las, digamos, consecuencias ante el incumplimiento de la obligación, no? Voy a dividirlo
en dos Sí. consecuencias jurídicas muy importantes. Vamos a hablar desde el punto de vista del derecho civil o familiar y desde el punto de vista del derecho penal. Ok. Ok. ¿Por qué? Porque las dos son independientes, pero pueden estar en conjunto una con la otra. Desde el punto de vista civil o familiar, cuando una persona incumple, pues es precisamente que se le puede demandar el cumplimiento ante un juez de lo familiar. Sí. Claro. Ahora, si esa pensión alimenticia ya fue decretada por un juez, ya sea por convenio o por una sentencia que se haya dictado, y aún así incumple el deudor, entonces primero el juez puede llegar y hasta ordenar embargar bienes suficientes del deudor alimentario para garantizar el pago de la pensión alimenticia. Y hasta ahí. Digamos que hasta ahí eso es lo máximo que puede Ok. ordenar un juez de lo familiar. Ahora, ¿qué consecuencia otra puede otorgar? Que al rato esa persona que está como deudor Sí. pueda ser inscrito ahora en esta institución que se creó hace poco, que esta que lleva el registro civil de la Ciudad de México en el particular, que es el registro de deudores alimentarios morosos. ¿Y cuál es el objetivo de inscribir a esos deudores morosos en el registro civil? Una de las principales es que no pueda contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque ahora ya se volvió como un requisito Sí, también claro. para contraer matrimonio, Sí. que no tengas o no estés inscrito en la lista de deudores alimentarios morosos. Si estás inscrito, no puedes contraer Sí, matrimonio. Si porque estás en esa lista negra, no te puedes casar. no te puedes casar. Entonces, para empezar, ese es uno. Otro es que no le pueden otorgar créditos a esa persona, pues si ya es como si estuviera en el buró de crédito, ¿no? Sí, sí. Entonces también, esa es otra cosa, ya no le van a dar tan fácilmente créditos porque debes. Mejor ve y Lógico, cumple ¿no? Claro. tus obligaciones y ya después vemos si te otorgamos un crédito. Y también, o sea, esto va a ayudar mucho para que en estos aspectos pueda dar consecuencia a otra cuestión. ¿Cuál Ok, es? ok. Que hasta la pérdida de la patria potestad. El Código Civil de la Ciudad de México establece que si en el término de 3 meses no se cumple la obligación alimentaria, no se cumple con otorgar los alimentos necesarios, el juez puede otorgar a la persona que lo esté reclamando la pérdida de la pensión, la pérdida de la patria potestad, donde pierde todos los derechos y todas las obligaciones, bueno, no, más bien todos los derechos, Sí, porque las las obligaciones no se obligaciones, pierden. sí, esas Perfecto. Estas continúan. continúan, porque inclusive muchas personas me han dicho, oiga, licenciado, y si le quitamos la patria potestad, entonces ya no me va a dar nada. No. Sí, tiene que tiene la seguir obligación, cumpliendo claro. con ese deber, porque volvemos a lo mismo, por eso decía la distinción desde el inicio del programa. El deber siempre lo vamos a tener. Claro. La obligación pues va a depender en el lugar en que nosotros nos Sí. encontremos. ¿Sí? Entonces, por esa circunstancia, aquí el señor tiene todavía el deber de cumplir con los alimentos y si no lo cumple, lo obligan. ¿Por qué? Porque la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de obligaciones alimentarias, lo que también da la posibilidad es que se recupere la patria potestad siempre y cuando el que perdió la patria potestad Ujú. en un año acredite que ha otorgado de manera frecuente y constante esa manutención que dejó de dar. Y entonces tiene que hacer otro procedimiento que es de recuperación de la patria potestad, pero solamente cuando acredite que efectivamente ha cumplido Claro. en el último año, desde la fecha que perdió la patria potestad hasta el la día en que fecha. la promueva. Ok. Ujú. Entonces, esos son, en términos generales, Sí. principalmente los efectos desde el punto de vista civil. Materia penal. Pues que todavía dicen, no, pues no cumplo, ¿no? A ver qué me hacen. Pues igual también dice la ley, si en el término de 3 meses no se cumple la obligación alimentaria, puede dar origen a la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones. Ujú. Y entonces ya por la vía penal también se puede presentar la denuncia correspondiente e inclusive no procede el perdón tan fácilmente. Porque para que proceda el perdón, porque puede ocasionar que, pues sí, el señor obligue a la señora, retira la Ajá. denuncia si no te va a ir Claro. mal, y etcétera. Pero ¿qué dice la ley al respecto? Dice, solamente procederá el perdón otorgado por la víctima cuando efectivamente se acredite que se cumplió ya con el pago de las pensiones que se estén reclamando Sí. y como consecuencia se garantice por un año más esa obligación alimentaria. Si no están satisfechos esos requisitos, ni el Ministerio Público y ni un juez penal puede autorizar ese perdón que se esté Ni la otorgando. víctima misma, ¿no? Sí. Ok, la víctima digan, está bien, yo lo perdono, Ajá. no importa. Si tú no estás garantizando
esos pagos. Exacto, o sea, tiene que ver el juez o el Ministerio Público que de verdad se cumplan esas cuestiones. ¿Que se indemnice a la víctima antes de...? Pues esa ya sería una cuestión diferente. La indemnización ya va más allá, porque la indemnización es como una tipo de reparación del daño, porque tuvo que acudir a la mejor a la instancia penal, sí, tuvo que hacer gastos y tuvo que hacer... Esa es otra cuestión. Aquí lo importante es que se cuantifica cuánto se ha dejado de dar. Si un juez estableció un porcentaje o estableció una cantidad en específico, ¿desde qué fecha a qué fecha se dejó de dar? Pues entonces se hace una cuantificación de cuánto se ha dejado de dar y siguiente, después el Ministerio Público dice, ahora, no solamente vas a pagar lo que dejaste de dar, sino que tienes que garantizar esa misma pensión por un año más. Sí. Y entonces, ¿cómo se garantiza? Prenda, fianza, hipoteca, o también en la práctica se hacen los depósitos bancarios por todo un año. Pero pues bueno, eso ya dependerá según la cuestión en particular. Entonces, esas son las dos principales consecuencias que yo así clasificaría y que son las que comúnmente se presentan siempre en los juzgados familiares. Claro, sí, entonces, retomando, ya nos dimos cuenta que por la vía penal entonces se configura un delito. Exactamente. ¿Sí? Y la única forma entonces de que el imputado, digamos, ya no se siga con ese procedimiento penal que se le instauró, es cumpliendo con ese pago de las pensiones alimenticias que de alguna manera el juez ya decretó. Exactamente, un juez de lo familiar. Exactamente, entonces tiene que cumplir. Mientras tanto, por ejemplo, si el imputado se encuentra privado de su libertad, no va a obtener la libertad hasta en tanto no haya cumplido con esa cantidad que debe. Exacto, por eso muchas personas cuando dicen, pues métame a la cárcel, pues sí, pues no, a ver si es cierto, que tan fácilmente dicen, méteme a la cárcel, ¿no? ¿Por cuánto tiempo podría ir a prisión? Ahora, en este caso tenemos que ver cómo está tipificado el delito en cada estado de la República. Yo, por ejemplo, puedo hablar del Estado de México, que puede ir de 2 años de prisión a 6 años de prisión. ¿Sí? Entonces, ahí puede ser, pero también lo que vamos es que sí se tiene que garantizar también la pensión. O sea, si quieres, en un momento, primero, este delito no permite la fianza. ¿Por qué no permite la fianza? Porque pues tienes que cumplir con la obligación. O sea, al rato sales con que una fianza y ¿por qué no la vas a poder pagar? Exacto. Entonces sí pagas la fianza, pero no pagas tu deuda. Pues, tu deuda que tienes, exactamente, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos, que es un delito que inclusive se persigue ya de oficio. En el Estado de México ya se persigue de oficio. Se hace del conocimiento al Ministerio Público y él tiene que hacer también todas las investigaciones tendientes a acreditar esa comisión del hecho delictivo. Entonces, ese es en materia penal, pero en materia civil hay muchas más consecuencias. Ahorita nomás las que dije fue unas, ¿no? Por ejemplo, el de embargo, le pueden embargar. Segunda, la pérdida de la patria potestad. La tercera es que al rato no puede obtener créditos tampoco para hacer otro tipo de eventos, no puede contraer matrimonio, se inscribe en el registro de deudores alimentarios morosos. O sea, ahorita inclusive, eso es a lo que vamos, si nosotros hacemos bien y tenemos conocimiento claro de todo esto que la ley permite, ténganlo por seguro que no tan fácil habría deudores alimentarios. Exacto, sí, porque ya dándonos cuenta, o sea, son varias consecuencias las que se tienen o las que derivan de ese incumplimiento. Exactamente, y es que, miren, hay un problema que yo veo a veces con las instituciones. Por ejemplo, la Defensoría Pública, tanto de la Ciudad de México como de otros estados de la República, a veces nada más meten la demanda así, tan sencillamente, nada más dice, sí, tienes un hijo o tienes varios, tráeme las actas de nacimiento, se acredita el nacimiento, dice la señora que desde hace tiempo no le han dado la pensión alimenticia y por tal motivo nomás ofrece como pruebas la confesional y la documental. Y no dan oportunidad a que precisamente hagamos hasta una cuantificación de cuánto se debe, desde cuándo no se otorga esa pensión, cuáles son las necesidades del acreedor alimentario. Ahorita, nada más quiero también comentar, porque mucho se ha confundido, y les digo que me han llenado de consultas en mi chat y todo, sobre esto de los mayores de edad que pueden reclamar pensión alimenticia retroactiva. Sí, en efecto, siempre ha existido esta situación de que los mayores de edad pueden reclamar la pensión alimenticia que no se les dio en su minoría de edad, pero la que resolvió la Corte hace 2 años se refiere, y en automático, que es ese reclamo, cuando no haya sido reconocido esa persona durante su minoría de edad por el progenitor. O sea, en este caso, pues hubo ese nacimiento, el progenitor nunca le dio su apellido y llega a la mayoría de edad esa personita
Y entonces ella puede reclamar el reconocimiento de paternidad y como consecuencia el pago retroactivo de todos los alimentos que me dejó de otorgar. Bien. Porque ahí sí opera en automático. Claro. Si no me reconociste, es lógico que no me Que no, diste claro. alimentos, exactamente. Ahora sí, la consecuencia al Entonces, ser reconocidos, los alimentos. eso es a lo que se refiere y por eso muchas veces los medios informativos no son muy claros, pues no son abogados, Sí, les interesa sí. la nota, O sea, que nada no más. cualquier mayor de edad. Exacto, porque todos llegaron esa vez y dijeron, Y pues yo todos, soy yo mayor de también. edad. Oigan, me llegaron hasta de 30, 40 años queriendo demandar al progenitor. Y espérate, si pobre señor, pues apenas si ya también ya puede Apenas sostenerse y sí, todavía sí. le quieres demandar el pago retroactivo. No, el pago retroactivo se refiere más a esta circunstancia Sí, en específico. perfecto. No fue reconocido y como consecuencia, pues también al momento de pedirse el reconocimiento, puedes pedir en automático Ok. el pago de la pensión retroactiva. Ahora, lo que muchos también alegaban, decían, oigan, pero si la mamá no me avisó de que yo tenía un descendiente, porque si me hubiera avisado, pues yo me hubiera hecho responsable de él desde que era menor de edad y lo hubiera reconocido. Sí, pero también recordemos otra figura jurídica muy importante, los Sí. hechos y los actos jurídicos. El hecho de haber tenido relación íntima con una persona, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La procreación. Que sí. Claro. Entonces, si tú tuviste o no tuviste el cuidado, y aunque hayas tenido el cuidado, Sí. sabemos que no hay Sí. método anticonceptivo seguro, ¿no? O sea, una relación íntima es una relación íntima y puede traer consecuencias. Y una de ellas es el nacimiento de un pequeñito, ¿no? Entonces, puede dar origen a un embarazo, como consecuencia, pues a un descendiente. Oye, pues entonces tienes ese riesgo y tienes ese deber de que si no se te avisó, pero de todos modos ese niño come. Ese Claro, niño sí, claro. camina, se viste, se calza, etcétera. Entonces, no podemos dejar que no me avisó y por tal motivo no tengo la obligación de dar porque nunca se me avisó, nunca Ok. se me dijo. Y ahí es donde digo esa característica que platicábamos hace rato. Los alimentos no prescriben. Por esa cuestión, Ujú. no puede llegar el progenitor y decir, pues como nunca me los reclamó, pues Hasta no ahí tengo queda. por qué darlo. Exacto, Lo sí, siento. No prescriben los alimentos, así que por Bien. esa circunstancia la Corte sentenció en aquella ocasión de decir, pagan en automático los deudores alimentarios y solamente tomaré para cuantificar el hecho de que si te avisaron o no del embarazo, y dos, si en un momento dado te opusiste todavía inclusive al reconocimiento, pusiste todas las trabas Exacto, legales que ok. hubo, que te da la ley, y como consecuencia por no reconocerlo, ahora pues te pongo una pensión alta, baja, etcétera. Ujú. Pero eso Claro. es para cuantificarla nada más. Ok, Pero se tiene el perfecto. deber. Por eso es que quería hacer la aclaración, porque Sí. muchas personas se van con esa idea. Claro. Bueno, Bien, maestro. qué bueno que es la aclaración, maestro, y bueno, quienes tengan más dudas sobre este tema y todos los que ha abordado el maestro, pues, compártanos sus redes sociales, números de contacto para que obviamente se acerquen a usted y disipe todas estas dudas. Pues Sus próximos muchísimas- cursos y talleres, maestro, que va a estar impartiendo también muy Claro que interesantes. sí. Bueno, pues antes que nada les quiero dar mi número telefónico. Pueden marcarme o escribirme en WhatsApp al 55 38 96 28 56. También pueden llamarme a mi oficina, que es el 88 68 64 70. O también pueden escribirme a mi correo electrónico, que es lex.semper@hotmail.com. Y pues estamos por iniciar un curso que es sobre la usucapión o prescripción positiva, que vamos a llevar a cabo el sábado 14 y sábado 21 Ok. de marzo, en un horario de 9 a 1 de la tarde, donde es un curso completo que vamos a hablar principalmente sobre el juicio sumario de usucapión que se lleva en el Estado de México. Este curso lo Perfecto. vamos a implementar ahí en los héroes Tecámac, para quienes estén de ese lado, pues si quieren pueden inscribirse, todavía están a tiempo. Es un costo económico, tiene un costo de 1,200, pero antes de que aquí el licenciado me agarre con los descuentos, efectivamente de una vez me adelanto. Y entonces todos los que vieran esta sección de Impulsando el Derecho, y digo Impulsando el Derecho en general, no solamente la sección ahorita en que se encuentra su servidor, ¿no? Sí. Sino todos los que digan que ven Impulsando el Derecho, les hacemos un descuento y los dejamos en 1,000 pesos por los 2 días que se va a impartir el curso. Ok. Qué muy bien. bueno. Perfecto, maestra, muy bien. Pues gracias por habernos compartido este tema y haber conocido todas estas consecuencias que derivan del incumplimiento de la pensión alimenticia. Muchas gracias. Bien, vamos a ir a un corto comercial y regresamos con nuestra siguiente sección, que es Derecho a la Salud, donde vamos a abordar el tema del coronavirus y, bueno, todo lo que implica todo este tipo y de los temas que se han hablado últimamente. Así que vamos a un pequeño corto comercial y regresamos aquí en su sección de Impulsando el Derecho a través de Proyectate Radio.